Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros una vez más en el estudio de la Escuela Sabática. En esta ocasión vamos a recordar el título general de nuestra lección para este trimestre, que se llama Educando la Última Generación. Y durante esta semana vamos a estar estudiando un tema muy importante que se titula Guía para Educadores del Hogar. Es un tema muy importante en el cual pues todos podemos aprender, pero en esta ocasión me gustaría, porque tenemos un invitado especial, hoy tenemos al pastor Yoraí Cruz. Muy buenos días, Pastor Cruz, gracias por estar con nosotros. Buenos días, es un placer también estar aquí con usted, participando del estudio de esta lección que es muy importante. Muy bien, teniendo esto en mente y teniendo claro todas estas cosas que vamos a estudiar durante esta semana, me gustaría que recordásemos nuestro texto de memoria, que vayamos a la Biblia, a usted en casa, donde quiera que esté, tome su Biblia si le es posible, y vamos a la tercera carta de Juan, y ahí vamos a leer el verso 4, que dice: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Qué pensamiento más interesante, pero vamos a tratar de analizar qué significa esto, no sin antes tener una oración para entender todo aquello que vamos a leer. Así que donde quiera que usted esté, arrodíllese con nosotros si le es posible, y si no le es posible, ore con nosotros en su corazón, pero vamos a tener una oración. Muy bien, oremos. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos por permitirnos estar aquí para leer su palabra, estudiar esta escuela sabática. Queremos pedir que nos ayude, que su buen espíritu pueda estar en medio de nosotros, que pueda ayudar a aquellos que nos escuchan y nos ven, y que sea una bendición para nuestras vidas. Guárdenos aquí, háblenos a nuestra vida, a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestra lección y vamos a ir a la pluma inspirada teniendo el resumen de lo que vamos a hablar durante esta semana. Esto está escrito en el libro Ministerio de Curación, página 287, que nos dice de la siguiente forma: los hijos serán en gran medida lo que sean sus padres, las condiciones físicas de estos, sus disposiciones y apetitos, sus aptitudes intelectuales y morales, se reproducen en mayor o menor grado en sus hijos. Es muy interesante. Esto es, lo que los padres son, también van a ser los hijos en mayor o menor grado, pero vamos a tratar de hablar un poquito más. Así que quiero invitar al pastor Yoraí que nos dé su impresión sobre ese texto. Esta es una gran verdad, ¿no? Yo mismo, mucha gente costuma decir que yo parezco mucho con mi papá. En mi aspecto físico, não apenas em meu aspecto físico, pero também trago muitos rasgos de caráter de meu papá, que ficaram impregnados em minha vida. Então, é verdade o que está escrito, que aquilo que os padres são, é aquilo que eles vão também transmitir a seus filhos. Muitas das verdades que conosco hoje, muitas de minhas atitudes, de maneira de ser hoje, eu recebi de meus papás. Es muy interesante todo esto, porque nosotros recibimos las cosas buenas y también recibimos las cosas malas. Así que todo lo que nosotros le podamos transmitir a nuestros hijos, procuraríamos que sea bueno, pero no siempre es posible. Pero vamos a ver cómo educarlos para pasar aquellas cosas buenas y no apenas aquellas cosas malas. Así que con esto en mente y teniendo esto claro, vamos a pasar a nuestras preguntas para esta sección. Y en la primera sección vamos a hablar sobre enseñándoles diligentemente. Primera pregunta nos dice: ¿qué responsabilidad recae sobre los padres como primeros educadores de sus hijos? ¿Cuál es esa responsabilidad que los padres tenemos? Muy bien, Pastor Yoraí. Nosotros vamos a ver durante toda la lección que mucho más que los pastores, los maestros de las escuelas superiores, cuando van nuestros hijos más tarde, los padres son los primeros que tienen esa responsabilidad de educar a sus hijos. Pero vamos a ver también que eles devem estar preparados para hacer esta obra de educar a sus hijos. Porque si eles não estiverem preparados, eles vão falhar em esta obra de la educación. Pero essa responsabilidad cabe a ellos en primer lugar.
Así que es muy importante que nosotros entendamos que hay una responsabilidad específica. Muchas veces queremos dejar esa responsabilidad para otras personas, pero vamos a ir a la palabra de Dios para entender qué es lo que la Biblia nos dice. Vayamos a el libro de Deuteronomio en nuestras Biblias. Allá, si usted tiene su Biblia en casa, vamos allá a Deuteronomio capítulo 6 y ahí vamos a leer del verso 6 al verso 9. La palabra de Dios dice así: y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en casa y cuando vayas por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás a tu mano por señal y las tendrás entre tus ojos como una marca en la frente. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué cosa más interesante le fue dicho al pueblo de Israel? Ahora imaginemos que esto tendríamos que vivirlo. ¿Cómo fue que esto fue pues, llevado a cabo por los antiguos israelitas? Pastor. Muy interesante este pasaje, ¿no? Quer dizer que en todas las circunstancias, en todos los momentos que tenemos una oportunidad, debemos estar ahí enseñando nuestros hijos. Tal vez si fuera en nuestro lenguaje de hoy, diría que mesmo quando nosotros estamos en el carro, estamos indo al trabajo, estamos haciendo un viaje, en cualquier momento, en todas las circunstancias, debemos estar transmitiendo a nuestros hijos las enseñanzas que recibimos de Dios para ser transmitidos a ellos, ¿no? Pero que habla desde la mañana, cuando nos levantamos, hasta cuando nos acostamos por la noche, durante todo el día, toda la oportunidad, debemos estar enseñando a nuestros hijos. Y recordemos una cosa muy importante. La Biblia nos decía que estas palabras que te mando hoy, esto es, Dios les dijo unas palabras muy importantes y ellos debían estarlas repitiendo a sus hijos, de tal forma que los hijos las pudieran asimilar y pudieran entender. Pero quiero que vayamos un poquito más profundo en esta lección de Escuela Sabática a través de la pluma inspirada, donde veremos qué es lo que nos amplía más sobre este asunto. Vayamos allá, acompáñenme. En el libro de la educación, página 187, nos da una apertura más a este asunto. Mire cómo dice aquí: Dios ordena a los padres, como preparación para enseñar sus preceptos, que los guarden en su corazón. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, dice Jehová, y las repetirás a tus hijos. Deuteronomio 6, 6 y 7. Para interesar a nuestros niños en la Biblia, nosotros mismos debemos tener interés en ella. Para despertar en ellos el amor hacia el estudio, nosotros mismos debemos amarlo. ¿Se da cuenta de lo que nos está diciendo allí? Esto es, al pueblo de Israel le fue encargado que ellos tenían que repetirlas. Por supuesto que ellos tenían que saberlas. ¿Cómo la iban a repetir si no la sabían? Ahora, hoy día, a veces nos vemos en la complejidad de que a los padres les gusta la Biblia, pero a los hijos no. ¿Cuál será la razón? Pastor Yoray. Interessante o que acabamos de ler aí, não? Se os padres amam a palavra, eles estudam a palavra porque os hijos observam se os padres amam a palavra. Eles observam que os padres estão leyendo a palavra de Deus. Se eles observam isto, isso vai também de alguma maneira influenciar a los hijos. Outra maneira também seria os padres tratar de exponer a palavra de Deus em um linguagem que os hijos podem entender. Deve adaptar segundo a idade de los hijos, mesmo que eles são pequenitos, não? É verdade que nós não temos que ler apenas ler como está escrito aí, precisamos também interpretar em tal maneira que os pequenitos também podem entender aquilo que estamos leyendo. Mas o mais importante, amar a palavra de Deus. Se nós como padres amamos, vamos a enseñar a nossos hijos também a amar a palavra de Deus. Muy bien, pues ya vemos que es muy importante entonces no apenas tener una Biblia en casa, sino esta es una guía, recuerden, una guía para educadores en el hogar. Si usted quiere comenzar educando a sus hijos en el hogar, tiene que comenzar haciendo lo que la palabra de Dios nos dice. Muy bien, estamos claros aquí, nos está siguiendo en el estudio, así que vamos a pasar entonces a nuestra siguiente pregunta. Muy bien, y nuestra siguiente pregunta en este apartado, enseñándoles diligentemente, nos hace una pregunta muy interesante que dice: ¿quién tuvo un rol decisivo para establecer la fe de Timoteo? ¿Y qué papel vital desempeñan las madres en todas las facetas de la educación? Es muy importante. Cuando Timoteo fue educado, alguien tuvo que hacer ese trabajo en él. ¿Y quién fue esta persona? Pastor Yoray. Sí, aquí nosotros observamos aquí 3 generaciones, ¿no? La abuelita, Loida, enseña Eunice
y Eunice enseña al hijo Timoteo. Vemos aquí cómo la palabra de Dios va siendo transmitida de generación a generación. Aquí vemos el papel de la madre es muy importante, una vez que las madres son aquellas que están más tiempo con sus hijos. Entonces a ellas cabe ese trabajo. Es verdad que hay responsabilidad también de los padres, pero principalmente las madres vemos aquí, ¿no? Loida, Eunice y después enseñando a Timoteo. Así que vemos esto muy interesante, ¿no? Nos pregunta, pues, ¿cuál es el papel de las madres? ¿Qué tan importante es este? No habla de la madre, de las madres, pero vamos a ver la palabra de Dios. Acompáñeme a leer en la palabra de Dios, en el libro de 2 Timoteo, 2 Timoteo capítulo 1, y ahí vamos a leer el verso 5, muy bien, 1:5. La palabra de Dios dice así: pues evoco la fe no fingida que hay en ti, que residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Como dijo el pastor Yoray, tenemos allí tres generaciones, y es una cosa muy interesante. Le fue escrito a Timoteo: evoco la fe no fingida que hay en ti, que también hubo en la abuela, en la madre, y también espera que esté en él. Muy bien, entonces el papel que juegan las madres es muy importante. Recuerde que los padres debían repetir las palabras de Dios a los hijos, y los hijos a su vez las repetirán a la siguiente generación. ¿Se da cuenta? Y esto va a producir una fe no fingida. La educación no comienza en las escuelas. Algunos piensan: voy a llevar a mis hijos a las iglesias para que los eduquen. La iglesia tiene un papel muy importante, pero la educación realmente comienza en la casa. Así que ahora me gustaría pasar a la pluma inspirada para que nosotros vayamos a profundizar un poquito más en el conocimiento de la palabra de Dios. Acompáñame a leer el siguiente párrafo. En el mismo libro Ministerio de Curación, página 287, nos dice de la siguiente forma: esta responsabilidad recae principalmente sobre la madre, que con su sangre vital nutre al niño y forma su armazón física. Le comunica también influencias intelectuales y espirituales que tienden a formar la inteligencia y el carácter. Es una cosa muy importante. Entonces, la madre juega un papel muy fuerte en la formación del carácter del hijo. ¿Qué podemos aportar más de esto, Pastor Yoray? Esse texto del Espírito de Profecía es muy importante, ¿no? Aquí muestra la relación, como el hijo desde el vientre es nutrido por la madre, tiene esta conexión tan íntima, física, debe haber también esa conexión espiritual, porque las influencias intelectuales del niño, la formación de su carácter, va a depender entonces de esa conexión, de esta relación que hay con la madre. Y cuando las madres son madres que son tementes a Dios, esto va a tener un resultado muy positivo. Así que, como podemos darnos cuenta, estas interacciones no apenas son físicas, pero son físicas, mentales y también son espirituales en la persona. Entonces, muy importante el rol de la madre en este aspecto. Muy bien, así que entonces nosotros estamos muy claros en esta lección que tenemos que enseñar a nuestros hijos con diligencia, y este trabajo se comienza en el hogar. Muy bien, así que no me gustaría concluir esta parte de la lección de la escuela sabática sin una oración. Le quiero invitar a que oremos una vez más para despedir esta lección de escuela sabática. Muy bien, donde quiera que esté, arrodíllese con nosotros. En esta ocasión, el pastor Yoray estará orando con nosotros. Vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, estamos muy agradecidos nesta mañana por la oportunidad que el Señor nos da de estudiar tu palabra. Queremos agradecer por esas lecciones tan maravillosas, tan preciosas, que nos ayuda a enseñar a nuestros hijos. Señor, queremos pedir una bendición especial para las madres, para los padres que están nesta mañana acompanhando, estudando com nós essas lições, que eles possam cumprir com essa responsabilidade que Deus ha confiado a eles. E assim podamos ter jovens e homens preparados não apenas para esta vida, mas também por toda a eternidade. Seja com nós, Senhor, em el estudo desta semana, para que todas essas verdades possam ser
entesoradas en nuestros corazones. Oramos en nombre por los méritos de Jesucristo. Amén. Amén. Pues muy bien, le queremos agradecer en esta ocasión por estar con nosotros en esta lección de Escuela Sabática. No se olvide que vamos a continuar durante la semana con este estudio y queremos también agradecerle al pastor Yoraí por estar con nosotros en esta mañana. Yo también agradezco por la oportunidad. Muy bien, así que no se olvide, no deje de vernos y nos vemos en la siguiente.